Al pasar junto a la costurera, el millonario vio el collar que regaló a su hija desaparecida hace 25 años y cayó de rodillas. El aire de septiembre entraba por la ventanilla del Mercedes negro, que avanzaba lentamente por las calles estrechas del barrio de Santa María. Arturo Salvatierra, con sus 65 años marcados en cada arruga de su rostro moreno, observaba sin mucho interés las fachadas coloridas de las casas humildes. Su chofer, Ramón, conocía bien el ritual. Cada año, el señor Salvatierra visitaba este barrio para la inauguración del comedor comunitario que financiaba su fundación. «Ya llegamos, don Arturo», anunció Ramón, deteniendo el auto frente a un edificio recién pintado. Arturo asintió, acomodándose el saco gris que, a pesar del calor, jamás se quitaba en público. La imagen del empresario impecable era parte de su armadura. Tomó el bastón con empuñadura de plata, más un símbolo de autoridad que una necesidad, y descendió del vehículo. «Don Arturo, qué gusto verlo», exclamó doña Lupe, la coordinadora del comedor, una mujer robusta de sonrisa sincera. «Todos los niños están esperándolo». Arturo esbozó una sonrisa cortés. Estos eventos siempre le resultaban contradictorios. Por un lado, apreciaba el bien que hacía. Por otro, le recordaban que toda su fortuna no había podido comprar lo único que realmente anhelaba: encontrar a su hija Esmeralda. El recorrido fue el de siempre: niños cantando, discursos de agradecimiento, fotógrafos de periódicos locales capturando al magnate textil en su momento filantrópico anual. Arturo aplaudía mecánicamente, sonreía cuando era necesario y asentía a cada agradecimiento. La última parada. «Don Arturo», dijo doña Lupe, «quiero mostrarle el taller de costura que abrimos con su donación del año pasado. Las muchachas ya están trabajando». Arturo siguió a la mujer por un pasillo estrecho hasta llegar a un salón amplio donde una docena de máquinas de coser formaban hileras perfectas. Jóvenes mujeres trabajaban concentradas, creando prendas que después venderían en el mercado local. «Como ve, su dinero no se desperdicia», comentó doña Lupe con orgullo. «Estas niñas ahora tienen un oficio digno». Arturo recorría el lugar con mirada distraída cuando algo captó su atención. Al fondo, inclinada sobre una máquina antigua, una joven de unos 28 años cosía con precisión meticulosa. Su cabello negro caía como una cascada sobre sus hombros, y aunque estaba de perfil, había algo en ella que le resultaba inquietantemente familiar. Quizás era la forma en que sus dedos se movían con la tela, con la misma gracia que su difunta esposa Carmen. Pero entonces la joven se incorporó ligeramente y el corazón de Arturo se detuvo. Alrededor del cuello delgado de la muchacha brillaba un collar. No cualquier collar, un collar de perlas rosadas con un pequeño colgante. El mundo entero pareció detenerse. El bastón resbaló de la mano de Arturo, produciendo un golpe seco contra el suelo de concreto que hizo que todas las cabezas se giraran, incluida la de la joven. «¿Se encuentra bien, don Arturo?», preguntó doña Lupe, alarmada al ver el rostro pálido del empresario. Arturo no respondió. Sus piernas fallaron y tuvo que sujetarse de una mesa cercana. Sus ojos no podían apartarse del collar que adornaba el cuello de la joven, quien ahora lo miraba con expresión confundida. «Ese collar», murmuró Arturo con voz quebrada. «¿Dónde lo conseguiste?». La joven, sorprendida por la pregunta directa de aquel hombre elegante que ahora parecía al borde del colapso, llevó instintivamente la mano a las perlas rosadas. «Era de mi madre», respondió con voz suave pero firme, mientras se ponía de pie y se acercaba con cautela. «¿Se siente bien, señor?». Arturo sentía que el aire le faltaba. 25 años de búsqueda, de noches sin dormir, de detectives e investigaciones, y ahora, en un taller humilde de un barrio olvidado, aparecía el collar que él mismo había mandado a hacer para su pequeña. «Ese collar», insistió, extendiendo una mano temblorosa hacia el objeto. «Tiene una inscripción. ¿Puedo verla?». La joven dio un paso atrás, su mirada repentinamente desconfiada. «¿Cómo sabe usted eso?», preguntó. Protegiendo instintivamente el collar con su mano, doña Lupe intervino. «Lucía, este es don Arturo Salvatierra, el benefactor que financió este taller». «Disculpe», dijo Lucía, aún recelosa. «Es solo que este collar es mi única herencia familiar». «La inscripción», insistió Arturo, con los ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. «Dice, para mi pequeña Estrella».
¿No es así? El rostro de Lucía palideció. Sus ojos verdes, tan idénticos a los de Carmen, se abrieron con asombro y temor. ¿Cómo lo sabe?, susurró. Porque yo mandé a grabarlo hace 25 años, respondió Arturo, y su voz se quebró completamente. Para mi hija Esmeralda, el día que cumplió 3 años, el día que desapareció, un silencio denso invadió el taller. Las otras costureras dejaron de trabajar y observaban la escena con la respiración contenida. Doña Lupe llevó una mano a su boca, ahogando una exclamación. Lucía dio un paso atrás, como si las palabras de Arturo la hubieran golpeado físicamente. «Está confundido», dijo, pero su voz temblaba. «Mi madre me encontró cuando era muy pequeña. Ella me crió. Me dijo que me encontró cerca de la carretera a Puebla». Arturo se incorporó con esfuerzo. Sus ojos no se apartaban del collar, de cada perla rosada que él mismo había seleccionado, del pequeño colgante en forma de estrella que guardaba dentro la fecha, 12 de mayo. «Tu madre», murmuró. «¿Cómo se llamaba?» «Carmen», respondió Lucía automáticamente. «Carmen Mendoza. Falleció hace 6 meses. Otro golpe para Arturo. El mismo nombre que su difunta esposa. Podía ser una coincidencia. Después de tantos años buscando, de seguir pistas falsas, de esperanzas rotas, podía realmente haber encontrado a su hija. «Necesito sentarme», dijo Arturo, y doña Lupe rápidamente le acercó una silla. «Todos regresen a sus labores», ordenó la mujer a las costureras curiosas. «Lucía, lleva a don Arturo a mi oficina, dale un vaso de agua». Lucía asintió, aunque claramente seguía impactada. Con delicadeza ayudó al hombre a ponerse en pie y lo guió hasta una pequeña oficina al costado del taller. Una vez ahí, le ofreció un vaso con agua que Arturo bebió con manos temblorosas. «Debo parecerte un loco», dijo finalmente, recuperando algo de compostura. «Pero ese collar, Esmeralda lo llevaba puesto el día que desapareció, en la fiesta de beneficencia del Jardín Alameda. Había tanta gente. Solo me distraje un momento». Lucía permaneció de pie, observándolo con una mezcla de compasión y desconfianza. «Señor Salvatierra, lamento mucho su pérdida, pero debe entender que esto es muy extraño para mí. Este collar es lo único que tengo de mi infancia. Mi madre me contó que lo llevaba puesto cuando me encontró». Arturo asintió, comprendiendo su confusión. Sacó su billetera y de un compartimento especial extrajo una fotografía desgastada. Una niña pequeña de unos 3 años, con un vestido blanco y un collar de perlas rosadas, sonriendo a la cámara. «Esta es Esmeralda», dijo extendiéndole la foto. «Mi hija, mi pequeña estrella». Lucía tomó la fotografía con dedos temblorosos. La imagen era borrosa, antigua, pero incluso ella pudo notar el collar, idéntico al que había llevado toda su vida. «Esto no significa», comenzó a decir, pero su voz se apagó cuando sus ojos se encontraron con los de Arturo, tan llenos de dolor y esperanza. «Lucía», dijo él con voz suave, «no te pido que creas nada ahora. Solo te pido una oportunidad para averiguar la verdad. Un análisis de ADN podría confirmar o descartar cualquier posibilidad». La joven dejó la fotografía sobre el escritorio y se llevó las manos al rostro, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Toda su vida, toda su identidad, cuestionada en un instante por la aparición de este hombre. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Esto es demasiado». Arturo asintió, comprendiendo. Sacó una tarjeta y la dejó junto a la fotografía. «Mi número personal está ahí, por favor, Lucía, sea cual sea tu decisión. Llámame». Mientras Arturo se levantaba para marcharse, notó que Lucía había vuelto a tomar la fotografía y la observaba con una mezcla de temor y curiosidad. Quizás, después de 25 años de oscuridad, finalmente había encontrado un rayo de luz. Arturo no pudo dormir esa noche. Las perlas rosadas danzaban en su mente cada vez que cerraba los ojos. Después de 25 años de búsqueda infructuosa, el destino lo había llevado hasta aquella modesta costurera. Era posible. Podía realmente ser Esmeralda a las 6 de la mañana, cuando el amanecer apenas dibujaba líneas doradas en el horizonte. Arturo ya estaba en su despacho. Marcó un número que conocía de memoria. «Martínez, soy Salvatierra. Necesito que investigues a alguien, urgente, al otro lado de la ciudad». Lucía tampoco había logrado conciliar el sueño.
sentada en la pequeña cocina de su departamento. Sostenía entre sus manos una caja de metal oxidada. Había pertenecido a doña Carmen, su madre adoptiva. Nunca antes había sentido la necesidad de revisar a fondo su contenido, pero ahora era diferente. Con dedos temblorosos, sacó documentos amarillentos, fotografías descoloridas y finalmente un sobre cerrado con su nombre escrito a mano, la letra irregular de doña Carmen, afectada por la artritis en sus últimos años. Para mi Lucía, cuando sea el momento. Un nudo se formó en su garganta. ¿Acaso su madre había previsto este momento? ¿Sabía algo sobre su origen que nunca le contó? El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Guardó apresuradamente los documentos en la caja y fue a abrir. ¡Sorpresa! Gabriel, su novio, sostenía una bolsa de pan dulce y 2 cafés. Pensé que podríamos desayunar juntos antes de que me vaya a la escuela. Lucía forzó una sonrisa, pero Gabriel la conocía demasiado bien. «¿Qué pasa, mi amor? Tienes cara de no haber dormido nada», dijo, dejando las cosas sobre la mesa y acercándose para abrazarla. Gabriel Rojas, profesor de literatura de 30 años, había entrado en su vida hace 3 años cuando comenzó a dar clases en el centro comunitario donde Lucía tomaba cursos de diseño. Con su sonrisa fácil y su pasión por los libros, había conquistado su corazón herido tras la muerte de doña Carmen. «Ayer pasó algo extraño», comenzó Lucía, mientras se sentaban en la pequeña mesa. «Un hombre, un empresario muy importante, vino al taller, le contó todo, el collar, la fotografía, la historia del secuestro». Gabriel escuchaba atentamente, sus ojos marrones fijos en ella, su ceño frunciéndose cada vez más. «¿Y tú qué piensas?», preguntó finalmente, tomando sus manos. «¿Crees que podría ser verdad?». Lucía suspiró profundamente. «No lo sé. Toda mi vida creí que mamá me había encontrado abandonada, que mis padres biológicos no me querían. Pero este hombre, la forma en que miraba el collar, Gabriel, como si hubiera encontrado un tesoro perdido». «¿Vas a llamarlo?». «Creo que sí», confesó. «Necesito saber la verdad, aunque me asusta lo que pueda descubrir». Gabriel apretó sus manos con fuerza. «Estoy contigo en esto, Lucía. Pase lo que Gabriel no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que Lucía guardaba otro secreto, un secreto que había confirmado apenas 3 días atrás, y que ahora, con esta nueva situación, se volvía aún más complicado compartir. Estaba embarazada. Mientras tanto, en la mansión Salvatierra, Elena observaba con recelo a su esposo. 22 años de matrimonio le habían enseñado a leer cada uno de sus gestos, y algo había cambiado desde ayer. ¿A qué se debe tanta prisa con el desayuno? «Querido», preguntó con fingida dulzura, «apenas has tocado tu comida». Arturo levantó la mirada de los documentos que revisaba. «Tengo una reunión importante», respondió secamente. «¿Con Ricardo?», inquirió ella mencionando a su hermano, abogado de la familia y mano derecha de Arturo en los negocios. «No, es un asunto personal». Elena entrecerró los ojos. En 2 décadas, Arturo nunca había tenido asuntos personales que no compartiera con ella. «¿Puedo saber de qué se trata por un momento?». Arturo consideró contarle, pero algo, quizás instinto, lo detuvo. Si Lucía realmente era Esmeralda, prefería estar completamente seguro antes de abrir viejas heridas. «Te lo contaré cuando sea el momento», dijo, levantándose y besando su frente con distracción. «No me esperes para comer». Cuando Arturo salió, Elena tomó su teléfono inmediatamente. «Ricardo, necesito verte». Ahora, el detective Javier Martínez había trabajado para Arturo Salvatierra durante 15 años. Fue contratado específicamente para el caso Esmeralda, y aunque la búsqueda activa había cesado hace tiempo, nunca dejó de revisar pistas ocasionales. «Todo lo que pude encontrar sobre Lucía Mendoza está aquí», dijo, deslizando una carpeta sobre el escritorio del café discreto donde se habían citado. Arturo abrió el expediente con ansiedad. 28 años, huérfana, criada por Carmen Mendoza, costurera, fallecida hace 6 meses, educación básica, trabaja en varios talleres de costura y da clases a niños en el centro comunitario, sin antecedentes penales, relación estable con Gabriel Rojas, profesor de literatura, leyó Martínez, resumiendo su investigación. Una vida simple y honesta, don Arturo. Algo sobre su origen, certificado de nacimiento. Ahí está lo interesante,
respondió el detective. Su acta de nacimiento fue registrada cuando tenía aproximadamente 4 años. Carmen Mendoza declaró haberla encontrado abandonada cerca de la carretera a Puebla, y después de un proceso legal, obtuvo su custodia, pero no hay registros policiales de ninguna niña encontrada en esa zona en la fecha cercana al secuestro de su hija. Arturo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y esta Carmen Mendoza? ¿Alguna conexión con nuestra familia? Ninguna aparente. Era una mujer sencilla, respetada en su comunidad. No hay indicios de que tuviera los medios o contactos para organizar un secuestro, lo que significa que, si Lucía es Esmeralda, alguien se la entregó a Carmen, murmuró Arturo, más para sí mismo que para el detective. Exactamente, alguien que quería que la niña desapareciera, pero no quería hacerle daño físico. La mente de Arturo comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Quién se beneficiaría con la desaparición de Esmeralda? En aquel entonces, acababa de enviudar. Carmen, su primera esposa, había muerto de cáncer apenas 6 meses antes. Esmeralda era su única heredera, y luego estaba Elena. Su actual esposa había entrado en su vida poco después de la tragedia, ofreciéndole consuelo en los momentos más oscuros. Se habían casado 1 año después del secuestro, cuando las esperanzas de encontrar a Esmeralda comenzaban a desvanecerse. «Quiero que investigues más», ordenó a Martínez. «Quiero saber todo sobre el día del secuestro. ¿Quién estaba presente? ¿Quién tenía acceso a Esmeralda? Todo. Don Arturo, eso lo investigamos exhaustivamente en su momento. Hazlo de nuevo. Esta vez, no te enfoques en extraños. Busca entre los cercanos». Lucía finalmente reunió el valor para llamar al número que Arturo le había dejado. Para su sorpresa, él mismo contestó al primer timbrazo. «Señor Salvatierra, soy Lucía Mendoza». Hubo un breve silencio, como si el hombre estuviera conteniendo la emoción. «Lucía, gracias por llamar», respondió finalmente. «¿Podríamos vernos?» Acordaron encontrarse esa misma tarde en una cafetería cerca del taller, un lugar neutral, público, donde Lucía se sentiría segura. Cuando llegó, Arturo ya estaba allí, acompañado por un hombre de aspecto serio, que le fue presentado como el doctor Ernesto Vidal. «Es un especialista en pruebas genéticas», explicó Arturo. «Si estás de acuerdo, puede tomar muestras ahora mismo para un análisis de ADN». Lucía miró a ambos hombres, sintiendo el peso de la decisión. Finalmente, asintió. «Quiero saber la verdad», dijo simplemente. Sea cual sea, mientras el doctor preparaba el material para la muestra, Arturo observaba cada detalle de Lucía. Ahora que la miraba con atención, podía ver a Carmen en sus gestos, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba pensativa, y sus ojos eran indudablemente los ojos de su madre. «¿Tienes alguna pregunta para mí?», dijo suavemente. Lucía lo miró directamente, con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Si resulta que soy, ¿quién usted cree que soy?». ¿Qué pasará después? Arturo no había pensado más allá de confirmar si Lucía era Esmeralda. La pregunta lo tomó por sorpresa. «Eso dependerá de ti», respondió honestamente. «No pretendo irrumpir en tu vida y cambiarlo todo. Solo quiero la oportunidad de conocerte, de recuperar algo del tiempo perdido, y por supuesto, descubrir quién te alejó de mí». Lo que Arturo no mencionó fue la creciente sospecha que comenzaba a formarse en su mente, una sospecha tan dolorosa que ni siquiera se atrevía a formularla completamente, porque si Lucía realmente era Esmeralda, entonces alguien cercano a él había organizado su desaparición, y el círculo de posibles culpables era aterradoramente pequeño. 3 días después, Arturo contemplaba el sobre cerrado sobre su escritorio como si contuviera explosivos. El doctor Vidal lo había entregado personalmente hace apenas 1 hora, con la discreción que caracterizaba todos sus servicios. «Los resultados son concluyentes, don Arturo», había dicho el médico antes de retirarse. Con manos temblorosas, finalmente abrió el sobre. Sus ojos recorrieron el documento, deteniéndose en la frase que cambiaría su vida para siempre. Probabilidad de paternidad, 99,98%. Lucía Mendoza era, sin lugar a dudas, Esmeralda Salvatierra. Su teléfono sonó, sacándolo de su estupor. Era Elena. «Arturo, ¿a qué hora llegarás? Ricardo y Mariana vienen a cenar. ¿Recuerdas Mariana? La esposa de Ricardo, la perfecta cuñada,
la pareja perfecta. Ni siquiera habían tenido hijos, dedicados completamente a su carrera y a la vida social. «Llegaré tarde», respondió secamente. «Empiecen sin mí». Colgó antes de que Elena pudiera protestar. Necesitaba ver a Lucía, decirle la verdad, enfrentar juntos lo que vendría después. La llamó inmediatamente. «Los resultados llegaron», dijo sin preámbulos cuando ella contestó. «Eres mi hija, Lucía. Eres Esmeralda». Un silencio largo se extendió entre ambos. «Necesito verte», continuó Arturo. «¿Podemos encontrarnos?» «Estoy en casa», respondió ella finalmente, su voz apenas un susurro. «Puede venir si quiere». Lucía contemplaba la pequeña sala de su departamento con nuevos ojos. Las paredes desgastadas, los muebles sencillos que tanto había apreciado, ahora le parecían ajenos, como si pertenecieran a otra vida, a otra persona. Había pasado los últimos días en un extraño limbo emocional, entre la esperanza y el temor. Ahora, la confirmación había llegado y se sentía curiosamente entumecida. El timbre sonó. Respiró profundamente antes de abrir. Arturo estaba ahí, con el mismo traje impecable, pero con algo diferente en su mirada, una mezcla de alegría y cautela. «Pase», dijo ella, haciéndose a un lado. Arturo entró, observando el modesto departamento con interés genuino. Sus ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada sobre una repisa. Lucía y doña Carmen, ambas sonriendo a la cámara. «¿Tu madre adoptiva?», preguntó suavemente. Lucía asintió. «La única madre que conocí», respondió, y aunque no pretendía que sonara como un reproche, vio como Arturo se encogía ligeramente. «Debió ser una gran mujer», dijo él. «Te cuidó bien». Se sentaron en el pequeño sofá, con una distancia prudente entre ellos. Arturo sacó los documentos del sobre y se los entregó. Lucía los revisó en silencio. «¿Qué sigue ahora?», preguntó finalmente, levantando la mirada hacia él. «Eso depende de ti», respondió Arturo. «No pretendo imponerme en tu vida, solo quiero la oportunidad de conocerte, de recuperar algo del tiempo perdido. ¿Y su familia, su esposa, saben sobre mí?». Arturo negó con la cabeza. «Todavía no. Quería estar seguro primero, y quería hablar contigo antes de involucrar a nadie más». Lucía se levantó y caminó hacia la ventana. La calle bulliciosa abajo continuaba con su ritmo normal, ajena al terremoto emocional que sacudía su pequeño departamento. «Tengo muchas preguntas», dijo, sin voltear a mirarlo. «¿Cómo desaparecí? ¿Quién me alejó de usted? ¿Por qué?». «Son las mismas preguntas que me he hecho durante 25 años», respondió Arturo con voz cargada de dolor. «Te busqué por todo el país. Contraté detectives, ofrecí recompensas, pero nunca hubo una pista concreta. Hasta ahora». Se unió a ella junto a la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. «Tengo un investigador trabajando en esto. Si alguien orquestó tu desaparición, lo descubriremos, te lo prometo». Lucía asintió lentamente, asintió. Luego, tomó una decisión. «Quiero conocer su casa. Quiero ver dónde habría crecido». Elena Salvatierra supervisaba personalmente la disposición de la mesa para la cena. Todo debía ser perfecto. Como siempre, la vajilla de porcelana francesa, los cubiertos de plata, las copas de cristal tallado. La señora Gutiérrez llamó para confirmar su asistencia al brunch del domingo, informó Dolores, el ama de llaves. «Excelente», respondió Elena sin levantar la vista de los arreglos florales. «Asegúrate de que el chef prepare esos canapés que tanto le gustan». El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo volverse. Esperaba ver a Ricardo y Mariana, pero en su lugar apareció Arturo, y no estaba solo. A su lado, una joven de unos 28 años, observaba el lujoso vestíbulo con ojos asombrados. Elena sintió una inexplicable punzada de inquietud. «Elena», dijo Arturo, con una formalidad que rara vez usaba con ella. «Quisiera presentarte a alguien». La joven se adelantó, extendiendo una mano con timidez. Sus ojos verdes, tan intensamente familiares, se fijaron en Elena. «Mucho gusto. Soy Lucía Mendoza». Elena estrechó la mano mecánicamente, mientras su mente procesaba a toda velocidad. Había algo en esta muchacha, algo en la forma en que Arturo la miraba. «Lucía es diseñadora», continuó Arturo, con una vaguedad poco característica en él.
Está interesada en conocer la colección de arte textil que tenemos. Era una mentira tan obvia que Elena casi sonrió. En 25 años de matrimonio, había aprendido a leer cada gesto de su esposo. «Qué interesante», respondió, con una sonrisa perfectamente calculada. «Bienvenida a nuestra casa, Lucía». El timbre sonó, anunciando la llegada de Ricardo y Mariana. Elena observó cómo Arturo se tensaba visiblemente. «No mencionemos esto todavía», murmuró a Lucía. «No hasta que estemos seguros de todos los detalles». Elena fingió no escuchar, pero su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Seguros de qué detalles? ¿Qué estaba ocultando Arturo? Ricardo entró con su habitual confianza. A los 52 años, el hermano de Elena mantenía un atractivo distinguido que complementaba perfectamente su aguda mente de abogado. Besó a su hermana en ambas mejillas y estrechó la mano de Arturo con firmeza. Fue entonces cuando notó a Lucía. Durante un brevísimo instante, algo oscuro cruzó por sus ojos, tan fugaz que nadie lo habría notado. Nadie excepto Elena, que conocía cada matiz de las reacciones de su hermano. «Ricardo, Mariana, les presento a Lucía Mendoza», dijo Arturo. «Una joven diseñadora que está interesada en nuestra colección textil». Ricardo recuperó rápidamente su compostura. «Encantado», dijo, estrechando su mano quizás un segundo más de lo necesario. «Siempre es un placer conocer a nuevos talentos». La cena transcurrió en una atmósfera extrañamente tensa. Arturo apenas tocó su comida, mientras que Lucía parecía completamente fuera de lugar entre la opulencia del comedor Salvatierra. Elena observaba cada interacción, cada mirada, cada gesto, y lo que veía la inquietaba profundamente. Cuando Mariana sugirió mostrarle a Lucía la famosa colección de arte, Arturo accedió con demasiado entusiasmo. Mientras las dos mujeres salían del comedor, Ricardo se inclinó hacia Arturo. «¿De dónde salió realmente esta muchacha?», preguntó en voz baja. Elena fingió estar distraída, pero escuchaba atentamente. «Es exactamente lo que dije», respondió Arturo, sosteniendo la mirada de su cuñado. «Una diseñadora con talento. Tiene un aire familiar, ¿no crees?», insistió Ricardo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Me recuerda a alguien, pero no logro identificar a quién». Arturo no respondió, pero Elena pudo ver cómo sus nudillos se blanqueaban alrededor de la copa de vino. Más tarde, cuando todos se habían ido y Lucía había regresado a su casa en un taxi enviado por Arturo, Elena confrontó a su esposo en la privacidad de su habitación. «¿Quién es realmente esa muchacha?», preguntó directamente. Arturo la miró largamente, como si estuviera evaluando algo en ella. «Te lo diré pronto», respondió finalmente. «Cuando sea el momento adecuado». Esa noche, por primera vez en años, durmieron dándose la espalda. A la mañana siguiente, Elena esperó a que Arturo saliera para hacer una llamada. «Ricardo, necesito verte urgentemente. Es sobre esa chica, Lucía. Creo que Arturo está ocultando algo importante, en su pequeño departamento». Lucía no podía dormir. La mansión Salvatierra, con sus techos altos, sus obras de arte y su opulencia discreta, era un mundo completamente ajeno al suyo. Un mundo al que, aparentemente, había pertenecido por derecho, pero lo que más la perturbaba no era la riqueza material, era la sensación de no pertenecer a ningún lado ahora, ni a su humilde vida como Lucía Mendoza, ni a la existencia privilegiada que habría tenido como Esmeralda Salvatierra. Y luego estaba Gabriel, a quien aún no había tenido el valor de contarle toda la verdad, y el bebé que crecía dentro de ella. Un bebé que ahora resultaba ser el heredero de una de las fortunas más grandes de México. El timbre del teléfono la sobresaltó. «Lucía», la voz de Arturo sonaba urgente. «Necesito verte mañana temprano. El investigador ha encontrado algo importante sobre tu desaparición». La cafetería estaba casi vacía cuando Lucía llegó. En la esquina más alejada, Arturo conversaba en voz baja con el detective Martínez. Ambos hombres guardaron silencio cuando ella se aproximó. «Buenos días», saludó Lucía, acomodándose en la silla que Arturo le ofreció galantemente. «Gracias por venir tan temprano», respondió él. «El señor Martínez tiene información que creo que deberías escuchar». El detective abrió una carpeta y extrajo varias fotografías. La primera mostraba a una elegante mujer de unos 30 años, con el cabello recogido y una sonrisa calculada. Elena Montero, ahora conocida como Elena Salvatierra.
explicó Martínez, segunda esposa de don Arturo. Se casaron un año después de la desaparición de Esmeralda. Lucía reconoció inmediatamente a la mujer que había conocido la noche anterior, la anfitriona perfecta con ojos fríos. ¿Estás sugiriendo que ella tuvo algo que ver con mi desaparición?, preguntó Lucía, sintiendo un escalofrío. Martínez colocó otra fotografía sobre la mesa. Un hombre de aspecto serio, con traje impecable. Ricardo Montero, hermano de Elena y abogado de la familia Salvatierra. El hombre que cenó con ustedes anoche. Arturo observaba las fotografías con expresión sombría. La idea de que su propia esposa pudiera estar involucrada en el secuestro de su hija era demasiado dolorosa para contemplarla directamente, pero los hechos comenzaban a alinearse de manera alarmante. En la fecha de la desaparición de Esmeralda, continuó el detective, Elena ya mantenía una relación con don Arturo. No era pública, pero existía, y según mis nuevas investigaciones, ella y su hermano tenían varios problemas financieros en ese momento. La empresa familiar de los Montero estaba al borde de la quiebra. Un mes después de la desaparición, intervino Arturo con voz ronca. Les otorgué un préstamo significativo que salvó su empresa, y 6 meses más tarde, Elena y yo nos casamos. Lucía sintió que le faltaba el aire. La implicación era clara y monstruosa. Elena había orquestado su secuestro para eliminar a la heredera legítima y asegurar su posición junto a Arturo y su fortuna. Hay más, dijo Martínez, sacando otros documentos. Revisé los registros de Carmen Mendoza, tu madre adoptiva. Doña Carmen trabajaba como costurera para un taller que ocasionalmente hacía trabajos para la familia Montero. Pequeñas reparaciones, nada importante, pero existe esa conexión. Está diciendo que mi madre... Que ella sabía. La voz de Lucía se quebró. No necesariamente, respondió el detective. Pudo haber sido utilizada sin su conocimiento. Alguien pudo pedirle que cuidara temporalmente de una niña, y luego, simplemente no volver por ella. Lucía se llevó instintivamente la mano al collar de perlas rosadas que, como siempre, colgaba de su cuello. Necesito revisar de nuevo las cosas de mi madre, dijo. Quizás haya algo, alguna pista que no noté antes, de vuelta en su departamento. Lucía desparramó el contenido de la caja metálica sobre su cama, fotografías, recibos, cartas, y el sobre con su nombre que aún no había abierto. Con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro había una carta escrita a mano y un pequeño recorte de periódico amarillento. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo y porque has comenzado a hacerte preguntas sobre tu origen. He guardado este secreto durante tanto tiempo que ahora, al escribirlo, siento como si traicionara una promesa. Pero tú mereces saber la verdad. No te encontré abandonada junto a la carretera como siempre te conté. Una noche de mayo, hace tantos años ya, un hombre tocó a mi puerta. Traía en brazos a una niña dormida, de unos 3 años. Me dijo que la niña necesitaba un hogar temporal, que sus padres habían tenido un terrible accidente y que volverían por ella cuando se recuperaran. Me entregó dinero, más del que yo había visto en mi vida, y me dijo que te cuidara bien. La niña, tú, mi Lucía, llevabas puesto un hermoso vestido blanco y un collar de perlas rosadas que nunca te quité. Estabas asustada y confundida, preguntando por tu papá. El hombre me dijo que te dijera que pronto volverían por ti. Esperé semanas, luego meses. El hombre nunca regresó. El dinero que me dio me permitió cuidarte bien, darte una educación mejor de la que yo podría haber pagado. Con el tiempo, comencé a entender que nadie vendría a reclamarte. Un día vi en el periódico una noticia sobre la hija desaparecida de un empresario importante. La niña llevaba un collar de perlas rosadas. Incluyo el recorte para que puedas verlo tú misma. Tuve miedo. Lucía, miedo de perderte si decía algo. Miedo de que te quitaran de mi lado. Y fui egoísta. Te quería como mi hija. Hice lo necesario para legalizarte como mi hija adoptiva. Inventé la historia del abandono y guardé este secreto, prometiéndome que algún día te lo contaría todo. Pero el tiempo pasó y el miedo nunca me abandonó. Perdóname, hija mía. Si aún está vivo, tu verdadero padre debe seguir buscándote. Y tú mereces encontrarlo. Con todo mi amor, ahora y siempre, mamá. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Lucía mientras leía. Imaginó a su madre adoptiva,
la bondadosa doña Carmen, cargando este secreto durante años, dividida entre el amor por la niña que había criado y la culpa por ser parte, aunque involuntaria, de una terrible injusticia. El recorte de periódico mostraba la foto borrosa de una niña sonriente, la misma que Arturo le había mostrado. El titular anunciaba la desaparición de Esmeralda Salvatierra y la recompensa ofrecida por cualquier información. Junto a su cama, el teléfono sonó. Sobresaltándola, era Gabriel. «Mi amor, ¿dónde has estado? Llevo días tratando de hablar contigo». Su voz sonaba preocupada. «¿Está todo bien?» Lucía tomó aire. Era el momento. «Gabriel, necesito verte. Hay algo importante que debo contarte». En la mansión Salvatierra, Elena revolvía frenéticamente los cajones del despacho de Arturo. Sabía que estaba arriesgándose, pero la inquietud la consumía desde la aparición de esa muchacha. «¿Qué estás haciendo?» La voz de Ricardo la congeló. Su hermano estaba en el umbral, observándola con una mezcla de irritación y temor. «Necesito saber quién es esa chica», respondió Elena cerrando el cajón. «Arturo está actuando extraño desde que apareció». Ricardo cerró la puerta y se acercó a ella. «¿Sabes quién es?», dijo en voz baja. «Lo viste, igual que yo. Esos ojos, esa forma de mover las manos, es idéntica a Carmen». Elena palideció. «Es imposible», susurró. «Han pasado 25 años. Nunca encontraron nada. Nos aseguramos de eso, pues parece que cometimos un error», respondió Ricardo, sirviéndose un whisky del bar del despacho. «Un error que ahora podría costarnos todo». Elena se dejó caer en un sillón, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, cuando orquestó el plan para deshacerse de Esmeralda. Nunca imaginó que la niña pudiera reaparecer un cuarto de siglo después, como un fantasma del pasado reclamando lo que le pertenecía. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, con la voz temblorosa. «Si Arturo descubre la verdad, no hemos confirmado nada todavía», la interrumpió Ricardo. «Necesitamos más información. ¿Dónde vive la chica? ¿Qué sabe exactamente?» «No lo sé. Arturo no me dice nada». Ricardo apuró su bebida y dejó el vaso con un golpe seco. «Entonces tendré que averiguarlo yo mismo». En un modesto restaurante cerca de la universidad donde enseñaba, Gabriel escuchaba en silencio mientras Lucía le revelaba todo: el encuentro con Arturo, el collar, las pruebas de ADN, la posible implicación de Elena y Ricardo. «Y hay algo más», añadió finalmente, tomando aire. «Estoy embarazada, Gabriel. Vamos a tener un hijo». Gabriel se quedó inmóvil por un momento, procesando la avalancha de información. Luego, una sonrisa iluminó su rostro y tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Un hijo», murmuró. «Lucía, eso es maravilloso. ¿No estás asustado con todo lo que está pasando?» «Claro que estoy asustado», confesó él. «Pero también estoy feliz, y ahora más que nunca, deberíamos estar juntos. No quiero que enfrentes esto sola». Se arrodilló junto a su mesa, provocando murmullos y sonrisas de los comensales cercanos. «Lucía Mendoza, o Esmeralda Salvatierra, o quien quiera que decidas ser», dijo, con voz firme. «¿Me harías el honor de casarte conmigo?» Lucía sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran de felicidad, en medio de la tormenta que se cernía sobre su vida. Gabriel era su ancla, su refugio seguro. «Sí», respondió, abrazándolo. «Sí quiero». Lo que ninguno de los dos notó fue la figura que los observaba desde un automóvil estacionado frente al restaurante. Ricardo Montero tomó su teléfono y marcó. «La encontré», dijo simplemente. «Y no estás sola. Creo que tenemos un problema». La mansión Salvatierra parecía inusualmente silenciosa esa mañana. Arturo había solicitado la presencia de Elena en su despacho, una formalidad que rara vez empleaba con su esposa. Ella se presentó puntualmente, vestida con la elegancia que la caracterizaba, pero sus ojos revelaban la inquietud que sentía desde hacía días. «¿Querías verme?», preguntó, manteniéndose de pie frente al escritorio donde Arturo revisaba algunos documentos. Él levantó la mirada lentamente. En sus 25 años juntos, Elena nunca lo había visto con esa expresión, una mezcla de dolor, rabia y, lo más perturbador, una calma gélida que presagiaba tormenta. «Siéntate, por favor», dijo, señalando la silla frente a él. Elena obedeció, alisando innecesariamente su falda
«¿Esto es sobre la muchacha, Lucía?», preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. «Sabes perfectamente que es sobre ella», respondió Arturo, colocando frente a ella una carpeta. «Sobre ella y sobre lo que hiciste hace 25 años». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Con dedos trémulos, abrió la carpeta. Dentro había fotografías antiguas, recortes de periódicos sobre la desaparición de Esmeralda y, lo más condenatorio, un informe detallado con las pruebas de ADN que confirmaban la identidad de Lucía. «Arturo, yo», comenzó, pero él la interrumpió. «No quiero excusas, Helena. Quiero la verdad. Orquestaste tú el secuestro de mi hija». Los segundos se estiraron entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Elena consideró mentir, negar, desviar la atención, pero la evidencia era demasiado contundente, y conocía suficientemente bien a Arturo para saber que ya tenía todas las respuestas. «Nunca quise hacerle daño», dijo finalmente con voz apenas audible. «Solo quería que desapareciera de nuestras vidas». Arturo cerró los ojos brevemente, como si el dolor físico de esa confesión fuera insoportable. «¿Por qué?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Tú nunca me mirabas como la mirabas a ella», respondió Elena, dejando que años de resentimiento afloraran. «Era solo una niña, y ya tenía todo tu amor, toda tu atención. ¿Qué quedaría para mí? ¿Y qué pasaría cuando creciera y heredara todo? Ricardo y yo acabábamos de perder los negocios familiares. Tú eras nuestra única esperanza». Arturo golpeó el escritorio con tal fuerza que Elena dio un respingo. «Era mi hija», exclamó con la voz cargada de furia. «Una niña inocente de 3 años a la que arrancaste de su hogar, de su padre, por ambición». «No fue solo ambición», replicó Elena, con lágrimas en los ojos. «Te amaba, Arturo. Quería ser tu única familia». «¿Amor?». La incredulidad en su voz era palpable. «El amor no destruye, Elena. El amor no roba una vida entera a una niña y a su padre. Eso no fue amor. Fue egoísmo, obsesión, maldad pura». Se levantó, incapaz de seguir sentado frente a la mujer con la que había compartido su vida, ignorando que ella había destrozado su felicidad desde el principio. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó, dándole la espalda para mirar por la ventana. «Necesito saber cada detalle». Elena secó sus lágrimas, comprendiendo que el arrepentimiento ahora era inútil. «Ricardo se encargó de casi todo», explicó. «Contactó con un hombre, alguien que le debía favores. Este hombre llevó a Esmeralda a una costurera que vivía en las afueras. Le pagamos bien para que cuidara de ella temporalmente. La idea era que más adelante la entregaría a una familia en el extranjero, pero supongo que la mujer se encariñó con ella y decidió quedársela. Y nunca, en 25 años, sentiste remordimiento». La voz de Arturo era apenas un susurro roto. «Cada día», confesó Elena, «pero con el tiempo, me convencí de que había sido lo mejor para todos. Tú superaste el dolor eventualmente. Construimos una vida juntos. Y ella creció amada por esa mujer. No fue tan terrible como crees». Arturo se volvió hacia ella, y la frialdad en su mirada la hizo estremecer. «No fue terrible. Le robaste su identidad, su herencia, su familia, y dices que no fue terrible». Sacudió la cabeza, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «No te reconozco, Elena. Nunca te conocí realmente». En ese momento, la puerta del despacho se abrió sin previo aviso. Ricardo entró, con el rostro descompuesto por la urgencia. «Elena, tenemos que...». Se detuvo en seco al ver la escena frente a él. «¿Qué está pasando aquí? Tu hermana acaba de confesarlo todo», respondió Arturo con frialdad. «Sobre el secuestro de Esmeralda, sobre tu participación». El rostro de Ricardo palideció visiblemente. «Arturo, debes entender que...». «No intentes justificarlo», lo interrumpió Arturo. «No hay justificación posible para lo que hicieron». Ricardo intercambió una mirada con Elena, y algo silencioso pasó entre los hermanos. Un entendimiento nacido de años compartiendo secretos. «Fue mi idea», dijo Ricardo finalmente, sorprendiendo tanto a Elena como a Arturo. «Yo planifiqué todo. Yo convencí a Elena de que era la única manera de salvar a nuestra familia de la ruina. Toda la culpa es mía». Elena lo miró, atónita por su inesperada confesión, pero Ricardo continuó. «Elena estaba enamorada de ti, Arturo.
Yo me aproveché de eso. La manipulé para que me ayudara. Si alguien debe pagar por esto, soy yo. Arturo observaba a su cuñado con una mezcla de desprecio e incredulidad. Los dos pagarán, sentenció. No sé si ante la ley, porque han pasado muchos años y probablemente el delito haya prescrito, pero pagarán de otras maneras. Comenzando por salir de mi casa y de mi vida. Ahora mismo. Elena se levantó, temblorosa. Arturo, por favor, 25 años juntos. ¿No significan nada? 25 años de mentiras, replicó él. Un matrimonio construido sobre el robo más cruel que puede cometerse. Separar a un padre de su hija. No, Elena, no significan nada. ¿Y Lucía? Intervino Ricardo. ¿Ella sabe todo esto? Sabe lo suficiente, respondió Arturo. Y pronto lo sabrá todo, incluida la identidad del hombre que ayudó en el secuestro. Tu contacto. Ricardo no pudo evitar un gesto de alarma. ¿Lo has descubierto? El detective Martínez es muy eficiente, confirmó Arturo. Tomó tiempo, pero finalmente dio con él. Un tal Joaquín Rojas. ¿Te suena familiar? Ricardo dejó caer los hombros, derrotado. Elena, confundida, miraba alternativamente a su hermano y a su esposo. ¿Quién es ese hombre?, preguntó. Ricardo nunca me dijo su nombre. Un pequeño delincuente que solía hacer trabajos para tu hermano, explicó Arturo. Actualmente fallecido, pero antes de morir tuvo un nieto, un joven profesor llamado Gabriel Rojas. Elena ahogó un grito, comprendiendo la magnitud de la revelación. El novio de Lucía, murmuró. Exactamente, confirmó Arturo. El hombre que ama a mi hija es el nieto del hombre que ayudó a secuestrarla. Un giro del destino bastante cruel. ¿No crees? Ricardo dio un paso hacia Arturo. Gabriel no sabe nada, dijo apresuradamente. Él no tiene la culpa de lo que hizo su abuelo. No lo involucres en esto. Arturo lo miró con desprecio. ¿Ahora te preocupa la justicia? Es tarde para eso, Ricardo. 25 años tarde. Se dirigió hacia la puerta, abriéndola en una clara indicación de que la conversación había terminado. Quiero que recojan sus cosas y se vayan hoy mismo. Los abogados se pondrán en contacto para los términos del divorcio y la disolución de cualquier negocio que aún tengamos en común. Elena se levantó, con las piernas temblorosas. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó. ¿Dónde está Lucía? A salvo de ustedes, respondió Arturo. Eso es todo lo que necesitas saber. Cuando la puerta se cerró tras Elena y Ricardo, Arturo se derrumbó en su sillón, sintiendo que el peso de 25 años de búsqueda, sufrimiento y esperanza, finalmente se desprendía de sus hombros. Había encontrado a su hija, había descubierto la verdad, pero ahora enfrentaba el doloroso deber de revelarle a Lucía que el hombre que amaba estaba involuntariamente conectado con su tragedia. Tomó el teléfono y marcó su número. Lucía, dijo cuando ella contestó. Hay algo más que debes saber. Algo sobre Gabriel. ¿Podemos vernos? La tarde caía sobre la ciudad cuando Lucía llegó al parque donde Arturo la había citado. Lo encontró sentado en una banca solitaria, contemplando un pequeño estanque donde algunos niños lanzaban migajas a los patos. Parecía haber envejecido años en los pocos días desde su último encuentro. ¿Está bien?, preguntó Lucía, sentándose a su lado. Arturo esbozó una sonrisa cansada. He tenido días mejores, admitió. Esta mañana confronté a Elena y a Ricardo. Lo confesaron todo. El rostro de Lucía se tensó, a pesar de las sospechas. Escuchar la confirmación era doloroso. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó en voz baja. Ambición, egoísmo, respondió Arturo. Elena no soportaba compartir mi atención contigo. Ricardo estaba desesperado por salvar los negocios familiares. Juntos, decidieron que la solución era hacerte desaparecer. Lucía cerró los ojos, intentando asimilar la crueldad de aquella decisión tomada cuando ella era apenas una niña inocente. Les he pedido que se vayan de la casa, continuó Arturo. Iniciaré los trámites de divorcio inmediatamente. Lo siento, dijo ella. No quería destruir su matrimonio. Arturo tomó su mano con delicadeza. Tú no has destruido nada, Lucía. Mi matrimonio estaba construido sobre una mentira. Tú simplemente has traído la verdad a la luz. Un silencio se extendió entre ellos.
cómodo pero cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Arturo respiró hondo, como preparándose para lo que debía decir. «Hay algo más que necesitas saber», comenzó. «Algo sobre Gabriel». Lucía se tensó visiblemente. «¿Qué pasa con Gabriel?», preguntó alarmada. «El detective Martínez ha identificado al hombre que te llevó a casa de doña Carmen hace 25 años. El cómplice que Ricardo contrató para el secuestro». Un presentimiento oscuro comenzó a formarse en el corazón de Lucía. «Se llamaba Joaquín Rojas», continuó Arturo, mirándola directamente. «Era el abuelo de Gabriel». El mundo pareció detenerse para Lucía. Las palabras flotaban en el aire como fragmentos de una pesadilla. «No», murmuró. «No puede ser. El detective ha confirmado la relación familiar. Joaquín Rojas falleció hace 8 años. Según los informes, nunca le contó a nadie sobre su participación en el secuestro, ni siquiera a su familia». Lucía se levantó bruscamente, incapaz de permanecer sentada. El dolor y la confusión se mezclaban en su interior como un torbellino. «Entonces Gabriel no sabe nada», dijo, más para sí misma que para Arturo. «Él no tiene la culpa». «No, no la tiene», confirmó Arturo. «Pero ahora tú lo sabes, y debes decidir qué hacer con esta información». Lucía caminó unos pasos, abrazándose a sí misma. La ironía cruel del destino la abrumaba. El hombre que amaba, el padre del hijo que esperaba, estaba involuntariamente ligado al crimen que había definido toda su vida. «Gabriel me propuso matrimonio», confesó, volviéndose hacia Arturo. «Y estoy embarazada». Arturo la miró estupefacto. «Embarazada», repitió. «Lucía, eso es...». Se detuvo, sin saber si era apropiado expresar alegría en medio de tanta conmoción. «Un bebé que llevará la sangre de los Salvatierra y los Rojas», completó ella con amargura. «Un hijo nacido de 2 familias unidas por un crimen». «No», dijo Arturo con firmeza, poniéndose de pie. «Un hijo nacido del amor. Las acciones de Joaquín Rojas no definen a Gabriel, y las acciones de Elena y Ricardo no te definen a ti». Lucía dejó escapar una lágrima que había estado conteniendo. «¿Cómo se lo digo?», preguntó, con voz quebrada. «¿Cómo le digo a Gabriel que su abuelo fue quien me separó de mi familia, que por su culpa crecí sin conocerte?» Arturo se acercó y, con cierta vacilación, la abrazó. Era la primera vez que compartían un gesto así, padre e hija, reunidos después de tanto tiempo, enfrentando juntos una verdad dolorosa. «Con honestidad», respondió. «Es lo único que puede salvarnos a todos de más sufrimiento». Gabriel esperaba en el pequeño departamento de Lucía, corrigiendo exámenes para distraerse, desde que le había propuesto matrimonio y ella había aceptado. Sentía una mezcla de felicidad y ansiedad. La situación con su recién descubierto padre biológico complicaba todo, pero estaba decidido a apoyarla incondicionalmente. El sonido de la llave en la cerradura lo hizo levantar la vista. Lucía entró, y la expresión en su rostro le dijo que algo grave había ocurrido. «¿Qué pasa?», preguntó, levantándose de inmediato. «¿Estás bien? ¿El bebé? ¿El bebé está bien?», lo tranquilizó ella. «Pero tenemos que hablar, Gabriel». Se sentaron en el sofá desgastado, y Lucía tomó sus manos, como buscando fuerzas para lo que debía decir. Arturo confrontó a Elena y a Ricardo. Comenzó. «Confesaron haber orquestado mi secuestro». Gabriela asintió, apretando sus manos. «Lo sospechábamos», dijo. «Al menos ahora sabes la verdad». «No toda la verdad», respondió Lucía, con voz temblorosa. «El detective de Arturo descubrió quién fue el hombre que me entregó a doña Carmen, el cómplice que Ricardo contrató». Algo en su tono encendió una alarma en Gabriel. Lucía parecía estar reuniendo todo su valor para continuar. «Su nombre era Joaquín Rojas», dijo finalmente. Gabriel soltó sus manos, como si de repente quemaran. El color abandonó su rostro. «¿Qué?», murmuró. «¿Mi abuelo?». «Según la investigación, sí», confirmó Lucía, con lágrimas en los ojos. «Tu abuelo fue quien me llevó a casa de doña Carmen hace 25 años». Gabriel se levantó, negando con la cabeza. «No puede ser», dijo, su voz mezclando incredulidad y horror. «Mi abuelo era un hombre honesto, estricto. Sí, a veces difícil, pero no un criminal». «Gabriel». «No», exclamó él. «Debe ser un error, o una mentira de Elena y Ricardo para desviar la culpa». «El detective tiene pruebas», insistió Lucía, también poniéndose de pie. «Registros,
Testigos que lo vieron conmigo aquel día. Gabriel comenzó a caminar por la pequeña sala, pasándose las manos por el cabello en gesto de desesperación. Si es verdad, dijo, casi para sí mismo. Significa que mi familia es responsable de todo tu sufrimiento, de todos estos años separada de tu padre. Tú no eres responsable de nada, dijo Lucía, acercándose a él. Lo que hizo tu abuelo no te define, pero Gabriel apenas la escuchaba. Imágenes de su infancia junto a Joaquín, rojas, inundaban su mente. El hombre serio pero cariñoso que le había enseñado a pescar, que le había regalado su primer libro, que había financiado sus estudios universitarios, ¿era el mismo que había participado en el secuestro de una niña inocente? Necesito aire, dijo abruptamente, dirigiéndose a la puerta. Necesito pensar. Gabriel, por favor, suplicó Lucía. No te vayas así. Hablemos. Él se detuvo, con la mano ya en el picaporte. ¿Qué quieres que diga, Lucía?, preguntó, volviéndose a mirarla con ojos llenos de dolor. Que no importa, que seguiremos adelante como si nada. Mi abuelo te robó tu vida, te separó de tu familia. ¿Cómo puedes siquiera mirarme a los ojos sabiendo eso? Porque te amo, respondió ella, con voz firme a pesar de las lágrimas. Y porque llevo dentro de mí a tu hijo, nuestro hijo. Gabriel cerró los ojos, como si aquellas palabras fueran demasiado para soportar. Nuestro hijo, repitió. Un hijo que llevará la sangre de quien te arrebató todo. Un hijo que será lo que nosotros decidamos que sea, respondió Lucía. No lo que hicieron nuestras familias en el pasado. Por un momento, pareció que Gabriel iba a responder. En lugar de eso, abrió la puerta y salió, dejando a Lucía sola con el eco de sus palabras. Ella se derrumbó en el sofá, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Su teléfono sonó. Era Arturo. ¿Cómo fue?, preguntó con preocupación evidente en su voz. Se ha ido, respondió Lucía entre sollozos. No pudo soportarlo, y no lo culpo. Dale tiempo, aconsejó Arturo. Es una noticia devastadora. ¿Y si no vuelve? La pregunta que más temía pronunciar escapó de sus labios. Volverá, aseguró Arturo, con una convicción que no sentía realmente. Si te ama como dices, encontrará la manera de superar esto. Cuando colgó, Lucía colocó instintivamente su mano sobre su vientre. Dentro de ella crecía una nueva vida, ajena a las complicaciones y tragedias del pasado, un futuro que ahora más que nunca parecía incierto. 3 días habían pasado sin noticias de Gabriel. Lucía alternaba entre la preocupación, la tristeza y una resignación que le pesaba como plomo en el pecho. Había llamado a la escuela donde él enseñaba, solo para descubrir que había pedido una licencia temporal por motivos personales. La mañana del 4.º día, mientras se preparaba para ir al taller de costura, el trabajo que ahora parecía pertenecer a otra vida, sonó el timbre de su departamento. Su corazón dio un vuelco, esperanzado, pero al abrir la puerta, encontró a Arturo. Pensé en pasar a ver cómo estabas, dijo él, con evidente preocupación en su mirada. Lucía se hizo a un lado para dejarlo entrar. El contraste entre la elegancia de Arturo y la modestia de su hogar seguía resultándole extraño. Estoy sobreviviendo, respondió con sinceridad. ¿Quiere un café? Arturo asintió, siguiéndola a la pequeña cocina. ¿Has sabido algo de Gabriel?, preguntó. Mientras ella preparaba la cafetera, Lucía negó con la cabeza. Nadie sabe dónde está. Sus compañeros de la escuela dicen que pidió días libres, pero no les dijo a dónde iba. Le he pedido a Martínez que lo busque, confesó Arturo. No para presionarlo, solo para asegurarnos de que está bien. Lucía se volvió, sorprendida por el gesto. Gracias, dijo simplemente. Se sentaron a la mesa con sus tazas humeantes, ambos conscientes de lo peculiar de la situación. Un padre y una hija que apenas se conocían, reunidos por una tragedia compartida. Elena y Ricardo se han ido de la casa, comentó Arturo. He iniciado los trámites del divorcio. Lo siento mucho, dijo Lucía, sintiendo una punzada de culpa. No quería destruir su vida. Arturo negó con firmeza. No has destruido nada que no estuviera ya construido sobre mentiras. De hecho, me has liberado. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras bebían café. Lucía observaba discretamente a este hombre que era su padre biológico. Sus gestos, la forma en que sostenía la taza,
El modo en que su mirada se perdía ocasionalmente en la distancia, cuánto de él había en ella sin que lo supiera. ¿Cómo va el embarazo?, preguntó él, interrumpiendo sus pensamientos. Bien, supongo, respondió ella. Apenas estoy entrando en el 3er mes. Todavía no se nota. Mi esposa, Carmen, tu madre. Arturo se detuvo, como si aún le costara ordenar los términos familiares. Ella también tuvo náuseas terribles al principio. Comía galletas saladas todo el día. Lucía sonrió levemente. A mí me funcionan los limones. Doña Carmen siempre decía que yo era adicta a lo ácido desde niña. La mención de ambas madres, la biológica que nunca conoció y la adoptiva que la había criado con amor, creó un momento de conexión inesperada entre padre e hija. Me habría gustado conocerla, dijo Arturo finalmente. A doña Carmen, agradecerle por cuidarte, por amarte cuando yo no pude. Le habría caído bien, respondió Lucía, con la voz ligeramente quebrada. Ella siempre decía que podía ver el corazón de las personas y tenía debilidad por los hombres de traje. Ambos rieron, y por un momento, el peso de la situación pareció aligerar. El teléfono de Arturo sonó, interrumpiendo el momento. Era Martínez. ¿Lo encontraste?, preguntó, poniéndose inmediatamente serio. Entiendo. Sí, estoy con ella ahora. Se lo diré. Cuando colgó, su expresión era grave. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía, sintiendo que su corazón se aceleraba. Gabriel está en Puebla, en el cementerio municipal, respondió Arturo, visitando la tumba de su abuelo. En otro lado de la ciudad, Elena permanecía encerrada en la habitación de hotel donde se había instalado temporalmente. Las persianas cerradas mantenían la estancia en penumbra, reflejando su estado de ánimo. El golpe en la puerta la sobresaltó. «Servicio de habitación», anunció una voz. «No he pedido nada», respondió ella, sin moverse del sillón donde llevaba horas sentada. «Es cortesía del hotel, señora Salvatierra». Con un suspiro de fastidio, Elena se levantó y abrió la puerta. No había ningún camarero, solo Ricardo, que entró rápidamente y cerró tras de sí. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella regresando a su sillón. «Ah, no contestabas el teléfono», respondió él, observando con preocupación el estado de su hermana, siempre impecable. Elena parecía ahora una sombra de sí misma, sin maquillaje, con el cabello descuidado y ojeras profundas. «Me preocupé. Ya ves que estoy viva», replicó ella con amargura. «Aunque no sé por cuánto tiempo. Arturo está decidido a destruirnos». Ricardo se sentó frente a ella. «No exageres. Arturo es un hombre de negocios. Llegará a un acuerdo». «¿Un acuerdo?». Elena soltó una risa sin humor. «Ricardo, le robamos a su hija. La mantuvimos separada de él durante 25 años. Construimos nuestras vidas sobre esa mentira. No habrá ningún acuerdo». Ricardo guardó silencio, reconociendo la verdad en sus palabras. «He estado pensando», dijo finalmente. «¿Y si hablamos con Lucía, directamente, sin Arturo?». Elena lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Para qué?». «Para suplicar perdón, para explicar nuestra versión», insistió Ricardo. «Somos las últimas personas que quiere ver. Pero quizás, si entiende las circunstancias». «¿Qué circunstancias, Ricardo?», interrumpió Elena, incorporándose con súbita energía. «Que éramos jóvenes y ambiciosos, que yo estaba obsesionada con Arturo, que tú estabas desesperado por salvar los negocios familiares. Nada de eso justifica lo que hicimos». Era la primera vez que Elena admitía abiertamente la gravedad de sus acciones, y Ricardo la observó con sorpresa. «Nunca pensé que te escucharía hablar así», comentó. Elena se pasó las manos por el rostro, en un gesto de agotamiento. «Perder todo te da una nueva perspectiva», respondió. «Lo irónico es que realmente llegué a amar a Arturo, y ahora lo he perdido para siempre». El sol de la tarde caía sobre el cementerio municipal de Puebla, bañando las lápidas con una luz dorada que contrastaba con la solemnidad del lugar. Gabriel permanecía inmóvil frente a una tumba sencilla. La inscripción era básica: Joaquín Rojas, 1942-2017. Descanse en paz. Había pasado horas allí, como si esperara que la fría piedra le diera respuestas que ya nadie podía proporcionarle. «Abuelo», murmuró. «¿Qué hiciste?». El sonido de pasos sobre la grava lo alertó. Se volvió,
esperando ver al cuidador del cementerio que ya lo había observado con curiosidad varias veces. Pero quien se acercaba era Lucía. Su rostro reflejaba el cansancio del viaje y la tensión emocional, pero sus ojos mantenían esa determinación que él había admirado desde el primer día. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Gabriel, sin moverse de su sitio. «Arturo contrató a un detective», respondió ella, deteniéndose a pocos pasos de distancia. «Estaba preocupado. Yo estaba preocupada». Gabriel volvió a mirar la tumba. «Vine buscando respuestas», dijo, pero él se las llevó todas. Lucía dio un paso más, reduciendo la distancia entre ellos. «Tu abuelo era solo un hombre, Gabriel. Un hombre que cometió errores». «¿Como todos? ¿Errores?». Gabriel la miró con incredulidad. «Participar en el secuestro de una niña no es un error, Lucía. Es un crimen, un acto de maldad deliberada. No lo estoy justificando», respondió ella. «Solo digo que eso no define quién eres tú». Gabriel negó con la cabeza, como si no pudiera aceptar sus palabras. «¿Cómo puedes estar aquí?», preguntó. «¿Cómo puedes siquiera mirarme a la cara sabiendo lo que mi familia te hizo?» «Porque te amo», respondió ella simplemente, «y porque creo en la persona que eres, no en los errores que cometieron quienes vinieron antes que tú». Gabriel cerró los ojos, como si las palabras le dolieran físicamente. «He estado pensando estos días», dijo, «en todas las historias que mi abuelo me contó, en los valores que decía defender. Todo era una mentira. El hombre que creí conocer, no todo era mentira», interrumpió Lucía. «Las personas no somos solo blanco o negro, Gabriel. Tu abuelo hizo algo terrible, sí, pero también fue el hombre que te crió, que te quiso, se acercó más, hasta quedar justo frente a él. No podemos cambiar el pasado», continuó, «pero podemos decidir qué hacer con nuestro futuro. Y yo he decidido que no dejaré que lo que pasó hace 25 años destruya lo que podemos construir juntos». Extendió su mano y, con cautela, la colocó sobre el pecho de Gabriel, justo encima de su corazón. «Aquí dentro no hay culpa», dijo suavemente. «Solo el hombre que amo, el padre de mi hijo». Gabriel la miró, y en sus ojos brillaban lágrimas contenidas. «No sé si merezco tu perdón», murmuró. «No hay nada que perdonar», respondió ella. «Y si lo hubiera, ya lo he hecho». Finalmente, Gabriel rompió la distancia que los separaba y la abrazó con fuerza, como un náufrago aferrándose a tierra firme después de la tormenta. «Te amo», susurró contra su cabello, «y tengo tanto miedo de perderte». «No me perderás», prometió Lucía. «Estamos juntos en esto». Los tres, mientras se alejaban del cementerio, tomados de la mano, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Un día terminaba, pero su historia apenas comenzaba. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas cuando Lucía abrió los ojos. Gabriel dormía a su lado, su rostro finalmente en paz después de días de tormento. Habían regresado de Puebla la noche anterior, exhaustos pero reconciliados, al menos por ahora, con cuidado para no despertarlo. Lucía se levantó y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba café, su mente repasaba los acontecimientos de las últimas semanas. Su vida había dado un giro tan radical que a veces sentía que estaba viviendo la existencia de otra persona. «Buenos días». La voz de Gabriel la sorprendió. Estaba apoyado en el marco de la puerta, con el cabello despeinado y una sonrisa tímida. «Pensé que seguirías durmiendo», respondió ella, ofreciéndole una taza. «Ya he dormido suficiente estos días», dijo él, acercándose para besarla suavemente. «Tenemos mucho de qué hablar». Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina, ese espacio que de pronto parecía ser el centro de todas las conversaciones importantes en su vida. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Gabriel finalmente. Lucía tomó un sorbo de café antes de responder. «Arturo quiere que conozca a la familia, primos, tíos, la gente que habría sido parte de mi vida si...». Se detuvo, evitando mencionar directamente el secuestro. Gabriel asintió, comprendiendo. «¿Y qué hay de nosotros? ¿De nuestros planes? No han cambiado, si tú no quieres», respondió ella, buscando su mirada. «Te amo, Gabriel, y quiero formar una familia contigo». «Eso no ha cambiado». Él extendió su mano sobre la mesa, tomándola de ella. «¿Y Arturo? ¿Está de acuerdo con esto? ¿Conmigo?». Era una pregunta cargada de inseguridad,
A pesar de la reconciliación en el cementerio, Gabriel seguía sintiendo el peso de lo que su abuelo había hecho. «Arturo quiere mi felicidad», afirmó Lucía, «y sabe que tú eres parte de ella. No te culpa por nada. Debería conocerlo bien», dijo Gabriel, tras una pausa. «Formalmente, quiero decir, como tu padre y como el abuelo de nuestro hijo». Lucía sonrió, agradecida por su disposición. «Le diré que venga a cenar esta noche», propuso. «Algo sencillo. Solo nosotros tres». Gabriel asintió, aunque no pudo evitar un destello de nerviosismo en su mirada. «Será extraño», comentó, «presentarme al padre de mi novia, sabiendo que mi abuelo lo privó de su hija durante 25 años. La vida está llena de ironías crueles», respondió Lucía con una sonrisa triste, «pero también de segundas oportunidades». El timbre interrumpió su conversación. Extrañada, Lucía se levantó para abrir la puerta. En el pasillo, con expresión nerviosa, estaba Ricardo Montero. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Lucía, sin ocultar su sorpresa y rechazo. Ricardo parecía haber envejecido años en pocos días. Sus ojos mostraban cansancio, y su postura, normalmente erguida y segura, se veía ligeramente encorvada. «Necesito hablar contigo», dijo con voz baja. «Por favor, solo 5 minutos». Gabriel apareció detrás de Lucía, colocando protectoramente una mano en su hombro. «Creo que no tiene nada que decirle», intervino con firmeza. Ricardo observó al joven, reconociéndolo del día de la cena. «Tú eres Gabriel Rojas», dijo, y algo en su tono hizo que ambos se tensaran. «El nieto de Joaquín». «¿Cómo sabe eso?», preguntó Gabriel sorprendido. «Porque yo fui quien contrató a tu abuelo», respondió Ricardo simplemente. «Y por eso estoy aquí». Para decirles toda la verdad, Lucía y Gabriel intercambiaron una mirada. Finalmente, ella se hizo a un lado. 5 minutos. Concedió. Los tres se sentaron en la pequeña sala. Ricardo rechazó el café que Lucía ofreció mecánicamente, como si supiera que no merecía ni siquiera esa mínima cortesía. «Mi hermana está destrozada», comenzó. «Su matrimonio, su posición social, todo lo que construyó durante 25 años se ha derrumbado». «¿Espera que sintamos lástima?», interrumpió Gabriel con incredulidad. Ricardo negó con la cabeza. «No espero nada. Solo quiero que sepan la verdad completa antes de que Arturo tome decisiones irreversibles». Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas como si estuviera en un confesionario. «Elena realmente amaba a Arturo», continuó. «De manera obsesiva, tal vez, pero lo amaba. Cuando su primera esposa murió, ella vio su oportunidad. Pero Esmeralda, tú», corrigió mirando a Lucía, «eras el centro del mundo de Arturo, su consuelo, su razón para seguir adelante. Así que decidieron eliminar la competencia», dijo Lucía fríamente. «Yo fui quien lo sugirió», confesó Ricardo. «Elena dudaba, pero yo la convencí. Nuestra situación financiera era desesperada. Las empresas Montero estaban en quiebra. Necesitábamos la fortuna de Arturo para salvarnos». Gabriel observaba al hombre con disgusto apenas contenido. «¿Y mi abuelo? ¿Cómo lo involucraron?». Ricardo suspiró profundamente. «Joaquín había trabajado para mí en asuntos delicados, tenía contactos, conocía gente. Le ofrecí una suma considerable para que se llevara a la niña lejos. La instrucción era entregarla a una familia en el extranjero, con documentos nuevos, pero en lugar de eso, me dejó con doña Carmen», intervino Lucía. Ricardo asintió. Joaquín tenía sus propios códigos. Aceptó el trabajo por el dinero, pero no era un monstruo. No podía entregar a una niña pequeña a desconocidos en otro país, así que buscó a alguien que pudiera cuidarte bien. Conocía a doña Carmen porque ella había trabajado para nuestra familia como costurera. Lucía intentaba procesar esta nueva información. La idea de que el abuelo de Gabriel hubiera tomado una decisión que, dentro de lo terrible, había sido la menos dañina posible, era extrañamente reconfortante. «¿Por qué nos cuenta esto ahora?», preguntó Gabriel. «Porque quiero que entiendan que no todo es blanco y negro», respondió Ricardo. «Hicimos algo imperdonable, pero Joaquín, a su manera, intentó minimizar el daño, y Elena, ella realmente llegó a amar a Arturo, y ha sufrido con su ausencia todos estos años. ¿Espera que intercedamos ante Arturo?», preguntó Lucía, incrédula. «No», respondió Ricardo con resignación.
Solo quería que supieran que, a pesar de todo, no somos monstruos, solo personas que tomaron decisiones terribles por razones que parecían válidas en su momento. Se levantó, comprendiendo que su tiempo se había agotado. Una última cosa, dijo, dirigiéndose a Gabriel. Tu abuelo nunca utilizó el dinero que le pagamos para el secuestro. Lo guardó todos esos años. Cuando murió, te lo dejó en forma de fideicomiso para tus estudios. El hombre que te educó, que te quiso, intentó a su manera reparar el daño que había causado. Con esas palabras, Ricardo se marchó, dejando a Lucía y Gabriel sumidos en un silencio cargado de emociones contradictorias. ¿Crees lo que dijo?, preguntó finalmente Lucía. Gabriel se pasó una mano por el rostro, visiblemente conmovido. Sobre mi abuelo, sí, respondió. Explicaría muchas cosas. Su insistencia en que estudiara, su generosidad a pesar de vivir modestamente. Siempre me pregunté de dónde había salido el dinero para mi universidad. Lucía se acercó y tomó sus manos. Parece que todos llevamos el peso de las decisiones de otros, dijo suavemente, pero también tenemos el poder de tomar las nuestras propias. Gabriel la miró con intensidad. ¿Y cuál es tu decisión, Lucía? Ella sonrió, con la serenidad de quien ha encontrado su camino en medio de la tormenta. Seguir adelante, conocer a mi familia biológica sin olvidar a la mujer que me crió, amarte a ti, sin importar nuestro pasado, y darle a nuestro hijo un futuro libre de rencores y secretos. Gabriel la abrazó, sintiendo que un peso se aligeraba en su corazón. Estoy contigo, murmuró contra su cabello. En cada paso, esa noche, cuando Arturo llegó para la cena, encontró un ambiente diferente al que esperaba. Había cierta paz en el pequeño departamento, como si las sombras que los habían perseguido comenzaran finalmente a disiparse. Ricardo vino a vernos esta mañana, le informó Lucía directamente, mientras servía la comida sencilla que había preparado. Arturo se tensó visiblemente. ¿Qué quería?, preguntó con evidente disgusto. Contarnos su versión de la historia, respondió Gabriel. Sobre el secuestro, sobre mi abuelo. ¿Y le creyeron? Arturo no podía ocultar su escepticismo. Lucía intercambió una mirada con Gabriel antes de responder. Creemos que, entre todas las mentiras, hay algunas verdades que necesitábamos escuchar, dijo con suavidad. No para perdonar, sino para entender, y para poder seguir adelante. Arturo observó a su hija y al hombre que ella había elegido. A pesar de todo lo que sabía, de todo el dolor acumulado durante años, sintió que algo comenzaba a sanar en su interior. Seguir adelante, repitió, levantando su copa en un brindis improvisado. Por un nuevo comienzo, los tres brindaron, unidos por lazos más fuertes que la sangre, la elección consciente de construir un futuro juntos. A pesar del doloroso pasado que compartían, la mansión Salvatierra resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas en los jardines. Era la noche del 66º cumpleaños de Arturo, una celebración que él había insistido en realizar a pesar de los recientes acontecimientos que habían sacudido su vida. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Lucía, mientras el chofer conducía el auto por la avenida arbolada que llevaba a la residencia. A su lado, Gabriel apretaba su mano con nerviosismo. Arturo, sentado frente a ellos, asintió con firmeza. «Es el momento perfecto», respondió. «Toda la familia estará reunida. Los socios de negocios, los amigos cercanos. Es hora de que todos conozcan la verdad». Lucía observó por la ventanilla la mansión que se acercaba. Durante las últimas semanas, había visitado varias veces la casa de su padre, conociendo poco a poco a tíos, primos y amigos de la familia que la recibieron con una mezcla de asombro, curiosidad y, en algunos casos, genuina alegría. Pero esta noche sería diferente. Esta noche, Arturo planeaba presentarla oficialmente como Esmeralda Salvatierra, su hija perdida y encontrada. ¿Estará Elena?, preguntó Gabriel, verbalizando la preocupación que todos compartían. Arturo negó con la cabeza. No fue invitada, y aunque lo hubiera sido, dudo que tuviera el valor de presentarse. El auto se detuvo frente a la entrada principal. Lucía respiró profundamente, ajustando el vestido color esmeralda que Arturo había insistido en regalarle para la ocasión. Era elegante pero sobrio, perfecto para ella. «¿Lista o no? Aquí vamos», murmuró, mientras Gabriel le ofrecía su brazo.
El gran salón estaba lleno de invitados elegantemente vestidos que conversaban animadamente entre copas de champán y bandejas de bocadillos que circulaban en manos de discretos meseros. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba como un río plateado entre las conversaciones. La entrada de Arturo con la joven pareja causó un momentáneo silencio que rápidamente dio paso a murmullos curiosos. Arturo, querido, feliz cumpleaños. Una mujer de unos 60 años, con un vestido de diseñador y joyas que brillaban como estrellas, se acercó para besarlo en ambas mejillas. ¿Nos presentas a tus acompañantes? Era Sofía Mendizábal, vieja amiga de la familia, y según había aprendido Lucía, la mayor coleccionista de chismes de la alta sociedad. Sofía, te presento a Gabriel Rojas, respondió Arturo con una sonrisa medida. Y a Lucía Mendoza, pronto tendrás más detalles sobre ellos, te lo prometo, con un guiño conspirador que dejó a la mujer intrigada. Arturo condujo a la pareja hacia un rincón más tranquilo del salón, donde un hombre de aspecto severo los esperaba. Lucía, Gabriel, este es Javier Torres, mi abogado personal. Los presentó. ¿Ha preparado todos los documentos necesarios para restaurar legalmente tu identidad? El abogado estrechó sus manos con formalidad. Será un placer ayudarlos en este proceso, señorita Salvatierra, dijo, usando deliberadamente el apellido que legalmente aún no le pertenecía. Gracias, respondió Lucía, sintiéndose aún extraña al ser tratada como heredera de una fortuna. La velada avanzaba con la precisión de un reloj suizo. Arturo circulaba entre sus invitados, recibiendo felicitaciones y regalos con la elegancia de un anfitrión experimentado. Lucía y Gabriel permanecían discretamente en segundo plano, observando este mundo que les resultaba tan ajeno. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel, notando la tensión en el rostro de Lucía. Es solo que... comenzó ella, pero se interrumpió al ver algo que la dejó helada. En la entrada del salón, vestida con un sobrio traje negro que contrastaba dramáticamente con su palidez, acababa de aparecer Elena Salvatierra. A su lado, como un guardián sombrío, estaba Ricardo. «No puede ser», murmuró Gabriel. «¿Qué hacen aquí?» Lucía buscó con la mirada a Arturo, quien también acababa de percatarse de la llegada de los hermanos Montero. Su rostro se endureció visiblemente, pero con un control admirable. Continuó su conversación como si nada hubiera ocurrido. «Deberíamos advertirle», dijo Lucía, haciendo ademán de acercarse a su padre. Gabriel la detuvo suavemente. «Espera, míralos. No vienen a causar problemas». En efecto, Elena y Ricardo permanecían junto a la entrada, sin atreverse a avanzar más. Sus rostros reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación, pero no hostilidad. Un mesero se acercó a Arturo y le susurró algo al oído. Él asintió, y excusándose con sus invitados, se dirigió hacia donde estaban Elena y Ricardo. Lucía y Gabriel observaban la escena conteniendo la respiración. La conversación entre los tres fue breve y tensa. Para sorpresa de todos, Arturo finalmente asintió, y con un gesto, permitió que la pareja ingresara al salón, aunque manteniéndose a una distancia prudente de él. «¿Qué está pasando?», murmuró Lucía confundida. No tuvo tiempo de especular más. Un suave tintineo anunció que Arturo iba a hablar. El salón quedó en silencio mientras él subía a un pequeño estrado improvisado. «Queridos amigos y familia», comenzó, con voz clara y firme, «agradezco profundamente su presencia en este día tan especial para mí, pero este cumpleaños es diferente a cualquier otro que haya celebrado, porque este año he recibido el regalo más valioso que podría imaginar». Hizo una pausa y extendió su mano hacia Lucía, invitándola a unirse a él, con el corazón latiendo fuertemente. Ella avanzó hasta el estrado, sintiendo todas las miradas clavadas en ella. «Hace 25 años», continuó Arturo, colocando un brazo protector alrededor de Lucía. «Mi hija Esmeralda desapareció durante un evento benéfico. Era apenas una niña de 3 años. La busqué incansablemente, pero todas las pistas conducían a callejones sin salida. Un murmullo recorrió la sala. Muchos de los presentes recordaban aquel trágico episodio que había destrozado a Arturo. Hace apenas unas semanas, el destino quiso que visitara un taller de costura en Santa María, y allí, trabajando silenciosamente,
Encontré a una joven que llevaba algo muy especial, el collar de perlas rosadas que le había regalado a mi pequeña en su último cumpleaños. Lucía tocó instintivamente el collar que, como siempre, colgaba de su cuello. Las pruebas de ADN lo confirmaron, prosiguió Arturo. Esta extraordinaria mujer, Lucía Mendoza, criada con amor por una generosa costurera, es en realidad Esmeralda Salvatierra, mi hija. El salón estalló en exclamaciones de asombro y aplausos espontáneos. Lucía sentía las lágrimas acumularse en sus ojos mientras Arturo la abrazaba con fuerza. Pero esta historia, continuó él cuando el ruido se apaciguó, no es solo de alegría y reencuentro, también es una historia de traición. Un silencio tenso cayó sobre los invitados. Todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia Elena, quien permanecía pálida pero erguida en un rincón del salón. Durante todos estos años, dijo Arturo, la persona responsable de la desaparición de mi hija vivió bajo mi mismo techo. Compartió mi mesa, mi cama, mi vida entera. Elena dio un paso adelante, interrumpiendo a Arturo. Yo lo hice, dijo con voz clara, aunque temblorosa. Yo orquesté el secuestro de Esmeralda. Un jadeo colectivo recorrió la sala. A pesar de que muchos lo sospechaban, escuchar la confesión de sus propios labios era impactante. Lo hice por celos, continuó Elena, avanzando lentamente hacia el centro del salón. Por ambición, por una obsesión enfermiza que confundí con amor, y he vivido con esa culpa cada día durante 25 años. Ricardo se acercó a su hermana, colocando una mano sobre su hombro en señal de apoyo. Yo también participé, confesó, y no hay excusa para lo que hicimos. Lucía observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias. El odio que debería sentir hacia estas personas que habían destrozado su vida se diluía ante la visión de su evidente sufrimiento y arrepentimiento. Elena se volvió hacia ella, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. No espero tu perdón, Lucía, dijo, ni el tuyo, Arturo. Solo quería que supieran que lo siento profundamente. Cada día de mi vida lo lamentaré. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Todos los ojos estaban fijos en Lucía, esperando su reacción. Gabriel se había acercado y estaba ahora a su lado. Su presencia una fuente silenciosa de fortaleza. Lucía miró a su padre, luego a Elena y Ricardo, y finalmente a Gabriel. En ese momento, sintió que el peso de 25 años de mentiras y dolor podía aplastarla, pero también sintió algo más, la liberación que viene con la verdad, por dolorosa que sea. Con pasos lentos pero seguros, se acercó a Elena. No puedo decir que te perdono, dijo, con voz clara que resonó en el silencioso salón. No todavía, pero agradezco tu honestidad. Es un primer paso. Elena asintió, incapaz de hablar, mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Arturo se acercó, colocándose junto a su hija. La justicia tomará su curso, dijo, dirigiéndose no solo a Elena y Ricardo, sino a todos los presentes. Pero esta noche no es para el odio o la venganza, es para celebrar que, después de tanto tiempo, la verdad ha salido a la luz y mi hija ha vuelto a casa. Mientras los invitados procesaban lo ocurrido, convertidos en testigos involuntarios de un drama familiar que superaba cualquier película, Lucía sentía que un capítulo doloroso finalmente se cerraba en su vida y otro, lleno de posibilidades, apenas comenzaba a escribirse. El sol primaveral inundaba la habitación del hospital con una luz dorada que parecía presagiar buenos augurios. Lucía, exhausta pero radiante, sostenía en sus brazos un pequeño bulto envuelto en una manta azul claro. Gabriel, sentado al borde de la cama, contemplaba a su hijo recién nacido con una mezcla de asombro y adoración. «Es perfecto», murmuró, acariciando con un dedo la diminuta mejilla del bebé. «Se parece a ti», respondió Lucía, sonriendo. «Tiene tu nariz». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Arturo asomó la cabeza, con una expresión de ansiedad mal disimulada. «¿Se puede?», preguntó. «Adelante, abuelo», respondió Gabriel, levantándose para cederle su lugar junto a la cama. Arturo entró, cargando un enorme ramo de flores y un osito de peluche que parecía diminuto en sus grandes manos. Su rostro, normalmente compuesto y serio, reflejaba una emoción casi infantil. «¿Cómo están mis chicos?», preguntó,
depositando los regalos sobre una mesa cercana. «Y mi nieto. Estamos perfectamente», aseguró Lucía, ajustando la manta para que Arturo pudiera ver mejor al bebé. «Te presento a Joaquín Arturo Rojas Salvatierra». Arturo se quedó inmóvil por un momento, el impacto del nombre evidentemente reflejado en su rostro. «¿Joaquín?», repitió, mirando a Gabriel con una pregunta implícita en sus ojos. Gabriel asintió, acercándose. «Fue idea de Lucía», explicó, «para honrar los orígenes de todos, para recordar que nuestro pasado, con todo su dolor y sus errores, nos trajo hasta aquí, hasta él». Arturo extendió sus brazos con timidez, y Lucía le entregó cuidadosamente al bebé. Ver a este hombre poderoso, acostumbrado a dirigir empresas y tomar decisiones que afectaban a cientos de personas, sosteniendo con tanta delicadeza a su nieto, era una imagen que conmovía profundamente. «Hola, Joaquín Arturo», susurró al pequeño. «Bienvenido a la familia». 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Lucía y Gabriel se habían mudado a una casa espaciosa pero modesta, en un barrio tranquilo, a medio camino entre el centro comunitario donde él seguía enseñando y las oficinas de la Fundación Salvatierra, donde ella trabajaba ahora junto a su padre. La transformación de las empresas Salvatierra en una fundación dedicada a la protección de la infancia vulnerable había sido la forma elegida por Arturo para redimir el pasado. La fortuna familiar ahora se destinaba a crear hogares seguros para niños en situación de riesgo, becas educativas y programas de apoyo a madres solteras. Arturo también había cambiado. Dejó la mansión donde tantos recuerdos dolorosos se acumulaban y se mudó a una casa cercana a la de Lucía y Gabriel. Su vida, antes dedicada a los negocios y las apariencias sociales, giraba ahora en torno a su hija recuperada y su nieto. El timbre sonó, interrumpiendo la pacífica tarde familiar. Gabriel, que jugaba con el pequeño Joaquín en la alfombra de la sala, se levantó para abrir. «Debe ser tu padre», comentó, dirigiéndose a Lucía, que preparaba café en la cocina. Dijo que pasaría a las 4, pero no era Arturo quien esperaba en la puerta. Elena Salvatierra, notablemente más delgada y con el rostro marcado por el paso de esos 6 meses, permanecía en el umbral con expresión nerviosa. «Gabriel», saludó, con voz apenas audible. «¿Puedo hablar con Lucía?». Él se tensó visiblemente. Desde la noche de la confesión, no habían vuelto a ver a Elena ni a Ricardo. El proceso legal había sido sorprendentemente breve, gracias a la intermediación de Arturo, quien finalmente decidió no presentar cargos formales a cambio de un acuerdo extrajudicial que incluía la renuncia de Elena a cualquier reclamación sobre las propiedades de los Salvatierra y una compensación económica significativa para Lucía. «No creo que sea buena idea», respondió Gabriel, protectoramente. «Por favor», insistió Elena, «solo 5 minutos. Después desapareceré de sus vidas para siempre. Lo prometo». Lucía, que había escuchado la conversación desde la cocina, apareció con el pequeño Joaquín en brazos. «Está bien, Gabriel», dijo suavemente. «Quiero escucharla». Elena pareció encogerse al ver al bebé. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Es hermoso», murmuró. Lucía asintió, sin sonreír pero sin hostilidad. «Pasa», invitó, dirigiéndose a la sala. «Gabriel, ¿podrías llevarte a Joaquín al jardín un momento?». Gabriel dudó, pero finalmente tomó al bebé y salió. No sin antes lanzar una mirada de advertencia a Elena, las dos mujeres se sentaron, separadas por una mesa de centro que parecía simbolizar la distancia emocional entre ellas. Elena observaba nerviosamente la habitación, este hogar cálido y sencillo, que contrastaba tanto con la frialdad opulenta de la mansión Salvatierra. «Has creado un hermoso hogar», comentó finalmente. «Gracias», respondió Lucía, sin animosidad pero también sin calidez. «¿De qué querías hablarme?». Elena respiró profundamente, como reuniendo valor. «Me voy del país», anunció. «Ricardo y yo hemos vendido todo lo que nos quedaba aquí. Comenzaremos de nuevo en España». Lucía asintió, sin saber qué responder a esta información que realmente no la afectaba. «Antes de irme», continuó Elena, «necesitaba decirte algo que nunca dije aquella noche. Cuando confesé lo que hicimos». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en los de Lucía. «Quiero que sepas que, a pesar de todo, cuidé de Arturo durante estos 25 años. Lo amé sinceramente.
y cada día de mi vida me atormentó el secreto que guardaba, el daño que le había causado. Lucía la observaba con expresión inescrutable. «¿Por qué me dices esto?», preguntó finalmente. «Porque necesito que entiendas que no soy un monstruo», respondió Elena, con la voz quebrada. «Hice algo monstruoso, sí, pero también fui una esposa dedicada, una compañera leal en todo lo demás, y durante todos estos años, cada vez que veía el dolor en los ojos de Arturo en el aniversario de tu desaparición, me odiaba a mí misma por lo que había hecho». Lucía guardó silencio por un momento. Procesando estas palabras, la mujer frente a ella era una compleja mezcla de egoísmo y remordimiento, de crueldad y humanidad. «No puedo darte la absolución que buscas», dijo finalmente. «Pero creo que entiendo lo que dices. Las personas no somos enteramente buenas o malas. Todos cargamos con nuestras propias contradicciones». Elena asintió, secándose una lágrima furtiva. «Hay algo más», dijo extrayendo un sobre de su bolso. «He preparado esto para tu hijo. Es un fideicomiso a su nombre. No es una compensación por lo que hice, porque nada podría serlo. Considéralo un gesto de arrepentimiento sincero». Dejó el sobre la mesa. Lucía no hizo ademán de tomarlo. «No necesitamos tu dinero, Elena», dijo con firmeza. «Joaquín tendrá todo lo que necesite, y más importante aún, tendrá amor y verdad en su vida». Elena se levantó, comprendiendo que había llegado el momento de marcharse. «Entiendo», dijo. «Solo piénsalo, no por mí, sino por él. Ese dinero podría hacer mucho bien en las manos correctas». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Tu madre estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido», dijo. «Carmen, tu madre biológica, era una mujer extraordinaria, con un corazón generoso. Veo mucho de ella en ti, la forma en que perdonaste a Gabriel por los errores de su abuelo, la compasión que has mostrado incluso hacia quienes te hicieron daño. Eso es herencia de Carmen». Con estas palabras, Elena se marchó, dejando a Lucía con una extraña mezcla de emociones. Gabriel entró poco después, con el pequeño Joaquín dormido en sus brazos. «¿Estás bien?», preguntó, observando el sobre que permanecía intacto sobre la mesa. Lucía asintió, acercándose para tomar a su hijo. «Creo que sí», respondió. «Es extraño, pero de alguna manera, esta visita ha cerrado algo dentro de mí, como el último capítulo de una historia dolorosa». Gabriel dejó a Joaquín en su cunita cercana y abrazó a Lucía por detrás, ambos observando al bebé dormido. «¿Qué harás con el dinero?», preguntó, señalando el sobre. Lucía lo pensó por un momento. «Lo donaré a la fundación», decidió, «para el programa de reunificación familiar, para ayudar a otros niños a encontrar su camino de regreso a casa». En ese momento, el timbre volvió a sonar. Esta vez, era Arturo quien llegaba, con bolsas de comida y una sonrisa que iluminaba su rostro anteriormente austero. «¿Cómo está mi familia favorita?», saludó, entrando con la familiaridad de quien se siente completamente en casa. «Mejor que nunca», respondió Lucía, recibiendo su beso en la mejilla. Mejor que nunca, mientras la pequeña familia se reunía alrededor de la mesa para compartir la cena, Lucía observaba a estos hombres que ahora formaban su mundo: Gabriel, con su integridad y su amor inquebrantable; Arturo, con su fortaleza y su corazón finalmente abierto; y el pequeño Joaquín, que representaba la promesa de un futuro donde los errores del pasado serían solo lecciones aprendidas, no cadenas para cargar. El collar de perlas rosadas seguía en su cuello, ya no como un misterio o un recordatorio doloroso, sino como un puente entre su pasado y su presente, entre la niña que una vez fue y la mujer en que se había convertido. «Para mi pequeña estrella», decía la inscripción, y ahora, finalmente, esa estrella brillaba con luz propia,